Buenos días, hermanos. Quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago, Chile, a todos nuestros hermanos y también a todos nuestros amigos que nos apoyan en seguir adelante con la Iglesia y siempre, como digo, predicando la verdad. Me toca a mí compartir el Evangelio. Dejamos Marco por esta semana y seguimos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando la vida de nuestro Señor. Ya vimos las bienaventuranzas, que realmente fueron maravillosas, y vamos a seguir viendo las palabras de nuestro Señor. Y me gustaría que fueran al Evangelio de Mateo. Mateo 5, versículo 13. Dejamos las bienaventuranzas, aunque esta palabra es parte también de ellas, ¿cierto? Tienen conexión. Y seguimos viendo estas palabras hermosas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:13. Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estas palabras son las que vamos a compartir hoy. Y vamos a ver el contexto, porque la verdad que hay mucha enseñanza en estas palabras de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por un nuevo culto que nos das. Te pedimos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, que nos ayude, Señor, a entender estas palabras tuyas, Dios mío. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos visite, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer esta enseñanza como debe ser. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es viva y eficaz y verdadera y nos ayuda a poder crecer en la vida espiritual. Llévate tú toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. De las bienaventuranzas maravillosas que vimos, ¿cierto? Con sus paradojas, porque sabemos que la Escritura está llena de figuras literarias. Ahora pasaremos a una metáfora maravillosa de nuestro Señor y que realmente debemos considerar en nuestra vida cristiana. Pensando en estas palabras, hermanos, sabemos que muchos conocen estos pasajes. Y creo que son los primeros pasajes que aprendemos en nuestra vida cuando nos convertimos, ¿cierto? Este pasaje es uno de los pasajes más conocidos por todos los cristianos, pero a la vez también es una de las metáforas más profundas y espirituales que el Señor nos dejó, porque nos advierte
de que debemos cuidar nuestra relación con Dios. Como les decía, hay muchos que conocen estos pasajes, pero muchos creyentes están dejando de practicar esta palabra. La conocen, saben lo que significa ser sal de la tierra, pero muchos están desechando justamente estas palabras de nuestro Señor. El Señor nos habla, como decía, y nos advierte a través de este pasaje de que no podemos perder la sazón como creyentes, como cristianos. Dice, nosotros somos la sal de la tierra. Y es cierto, somos la sal de la tierra, como dicen muchos orgullosos cristianos. Y es verdad, somos la sal de la tierra porque el Señor lo dijo. Pero muchos están dejando de ser sal de este mundo. Y lo vamos a ver en el contexto de estas palabras. El Señor, como les decía, nos está exhortando, nos está advirtiendo que nunca debemos perder ese sabor que tiene todo cristiano, todo hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque la sal se puede contaminar. La sal se puede volver inútil. Porque la verdad, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en un mundo donde cada día se está descomponiendo. Estamos viviendo en una sociedad, en una humanidad que cada vez se vuelve más mala, que cada vez está yendo más a una putrefacción tremenda. El mundo cada vez está más corrompido y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero ay de ello, dice el Señor, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Esto es lo que está pasando actualmente en el mundo. Así fue también en la época de Noé, cuando Dios destruyó, ¿cierto?, el mundo antiguo con el diluvio, por la maldad tremenda que ya había en los hombres. Así lo fue también con Abraham, ¿cierto?, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra como señal de juicio eterno. Así también fue con Cristo, cómo lo clavaron en una cruz por la maldad de los religiosos de aquella época, y también con sus discípulos. Vivimos, hermano, en un mundo cada vez más inmoral, corrompido. La familia, la juventud, el ser humano, la sociedad cada día va más a una decadencia de falta de valores y principios morales. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Sabemos que los valores que se están levantando en esta generación son los valores del mundo y no los valores de Cristo. La deshonestidad, la corrupción, la mentira, la falta de respeto, la inmoralidad sexual. Todo esto es lo que estamos viviendo en esta sociedad.
Pero a pesar de ello, hermanos, Dios sigue dando testimonio a este mundo a través de sus hijos, de su iglesia. Y Dios está justamente aún preservando la esperanza con gente cristiana y que son llamados a ser sal de esta tierra. Pero ¿saben qué? Lo que yo quiero a través de este mensaje y de estas palabras es que debemos cuidarnos de no perder esa sazón. Por eso que el énfasis de este texto no recae en lo que somos, sino en el hecho de que podemos dejar de serlo. Podemos dejar de ser sal de esta tierra. Y esto, hermano, puede traernos terribles consecuencias para nuestra vida. Es muy curioso e interesante que esta palabra en el griego es moraino, que tiene dos significados. En el sentido causal significa enloquecer o perder el sentido, y en el sentido pasivo significa hacerse necios. Y en Mateo se dice de la sal que se vuelve o que se hace insípida. O sea, que ya no tiene el valor, ni sirve para nada. Se vuelve insípido. Todo cristiano que pierde la sazón o que ya deja de ser sal, hermano, puede volverse necio. Puede volverse insípido. Puede enloquecer, puede perder el juicio. O perder el sentido a la vida cristiana. Ahora, sabemos que hay hermanos o creyentes que piensan que el cristianismo no puede dejar de serlo. Y precisamente este pasaje, y en el contexto que veremos, nos hace ver lo contrario de lo que hablamos. Este pasaje que habla de cuidarnos de no llegar a perder esa sazón, también está hablando acerca de la apostasía. Y eso también es de lo que está hablando este pasaje. Y la apostasía sabemos que es el abandono de la fe, y no tal vez de la religión, o no de la iglesia, sino que el abandono de la fe verdadera. Muchos hoy en día están apostatando, están perdiendo esa sazón, están dejando de ser sal de este mundo. Y muchos también, muchos creyentes, han dejado de salar, han dejado de ser sal, pero siguen yendo a una iglesia. No han dejado la iglesia, pero sí se han convertido en apóstatas. Vámonos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí el Señor nos enseña que la apostasía es lo que se viene, hermano, y es lo que estamos viviendo. Y es una de las señales que han de cumplirse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermano, que la Escritura nos llama a perseverar en la palabra de Dios, ¿cierto? Y nos llama también a amonestarnos y a exhortarnos a que no caigamos en la apostasía también. La palabra dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Veremos, hermano, algunas de las razones por las cuales podemos perder nuestro sabor y dejar de ser sal en esta tierra. O sea, es decir, por la que podemos perder nuestra razón de ser cristianos o perderle también el sentido a nuestra fe. Podemos, hermano, en algún momento perder esa sazón, ese sentido de la vida cristiana. Y vamos a ver algunos puntos para que no caigamos en eso y que el diablo tampoco nos engañe. No perdamos de ser siempre sal de este mundo, porque somos los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia, la que le da aún sabor a este mundo. Punto 1, como primer punto, para no perder, de dejar de ser sal de este mundo. Podemos perder la fe. ¿Saben por quién? Por los demonios religiosos. La primera razón por la cual un cristiano puede apartarse de su fe es por dejarse engañar por demonios mentirosos, por demonios de religión o por demonios de doctrinas falsas o demonios de sectas. Y esto es lo que se desprende de la misma parábola del sembrador. Si nos vamos a Lucas 8:12, dice así la palabra del Señor. Y esto todo en el contexto del pasaje, ¿cierto?, que estamos estudiando. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Se dan cuenta? Ahora, no creo que nadie pueda quitarte tu fe, hermano. Ni siquiera el diablo y sus demonios. Pero ¿sabes qué? Pero sí tú mismo puedes abandonarla. Porque el peor enemigo que tenemos, y esto nos ha enseñado el pastor Nicolás, ¿cierto? El peor enemigo que tú puedes tener eres tú mismo. Más que el diablo y los demonios. Por eso que siempre debemos estar constantemente examinando nuestro corazón, ¿cierto? Tu propia mente, tu propio yo, tu propia persona puede ser el peor enemigo en la vida cristiana. Mire, vámonos a 1 Timoteo 4. Busque ahí en su Biblia. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 6.
Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se dan cuenta? Qué importante es tener una buena doctrina y seguir una buena doctrina. Este pasaje, hermano, es tan claro que no admite discusión alguna. Es una clara advertencia que no podemos olvidar las exhortaciones que el Señor nos da. Hermanos, los demonios, el diablo, los demonios usan gente e incluso usan creyentes o gente carnal o creyentes carnales para que a través de ellos puedan engañar a otros. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Mire, 2 Corintios 11, 13 y 15. Sigamos viendo el contexto. 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice así el apóstol Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Debemos, hermanos, cuidarnos de esto, porque si escuchamos a gente carnal, a gente que es usada por demonios para engañarnos, hermanos, podemos perder de ser sal de este mundo. Por eso, hermanos, debemos saber con quién estamos teniendo comunión, en qué iglesia estamos, qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña. Por eso, hermanos, que como creyentes ya maduros o espirituales, debemos saber elegir bien nuestras amistades, con quién nos juntamos, con quién tenemos comunión, y buscar siempre gente que nos edifique, no gente, una que nos tire para abajo, o gente que va a estar constantemente oponiéndose a la obra de Dios. Y eso muchas veces pasará en la iglesia. Personas que constantemente están en desacuerdo con la obra de Dios. Nada les agrada. Siempre están teniendo diferencias. Por eso que es importante juntarnos también con hermanos que nos van a hacer crecer en la fe, nos van a edificar. Por eso que hay muchos que se apartan de la verdad y se apartan de la palabra de Dios y de la buena, sana doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque empiezan a oír espíritus engañadores que no son de Dios, creyendo que oyen a Dios, son engañados y los hacen entrar por caminos torcidos. Y el Señor nos dice
que para esto debemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. El mismo Señor decía en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo del Espíritu, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14 al 15. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde debemos ser sal de este mundo. Estamos viviendo tiempos de apostasía, que es el abandono de la fe. Algunos dicen que en Lucas, en la parábola del sembrador, se habla de que el diablo impide que crean o que nunca creyeron. Pero en Timoteo se nos habla de apostatar, o sea, de apartarse y abandonar la verdadera fe. Y es evidente, hermano, que nadie puede abandonar lo que nunca tuvo. ¿Cierto? Yo no puedo abandonar a mi esposa si nunca tuve una esposa, por ejemplo. En la palabra de Dios lo mismo. Primera de Timoteo 19 y 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Aquí vemos en la Escritura nombres propios, como el de Himeneo y el de Alejandro, quienes habiendo tenido fe durante un tiempo, acabaron desechándola y blasfemando también. Fueron en algún momento sal, pero se volvieron insípidos. Otro más, Fileto. Vámonos a 2 Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 16 y 20. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 2, 16 al 20. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Quienes, habiendo estado en la verdad, por seguir profanas y vanas palabrerías, acabaron practicando ¿qué? La impiedad. Y se desviaron de la verdad. Estos hombres empezaron a enseñar herejías destructoras, y empezaron a trastornar la fe de otros. Perdieron la sazón, dejaron de ser sal, se desviaron de la verdad. Y desviarse de la verdad significa, hermanos, haber estado en la verdad. Y haberla abandonado. A Himeneo se le ve junto a Alejandro y Fileto
que estaban totalmente activos contra la verdad. Se transformaron en personas falsas, en falsos maestros. ¿Y saben qué, hermano? Ante esto hay que estar alertas. Como iglesia, como cristianos verdaderos que amamos la verdad, la sana doctrina, debemos estar alertas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a veces no hay que buscarlos afuera, sino dentro de la iglesia. Muchas veces estas personas están dentro de la iglesia. Hechos 20, 29 y 30, mire lo que dice. Vámonos a Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, ¿lo tienen? Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Debemos estar alerta contra todas estas personas que son usados por demonios. Estar alerta contra los demonios que nos hablan a nuestra mente y quieren hacer creernos que es Dios. Pero la verdad no es Dios. Sí, son demonios que quieren apartarnos de su palabra y de la verdad. Pero eso hay que tener cuidado donde uno se congrega, donde uno escuche qué es lo que predican, qué es lo que hablan. Debemos ser como esa iglesia de Berea, como esos hermanos en Hechos 17, ¿cierto? Que todos lo escudriñaban, no por desconfianza, sino que ellos estaban atentos a ver si lo que les hablaban era la verdad. Por eso que hay que tener cuidado con aquellos que dan más importancia a las palabras que reciben de otros que a la palabra escrita por Dios. Siempre el pastor nos está enseñando que debemos tener cuidado con aquellos que cuentan experiencias y se manejan ahí, en la experiencia, y escriben desde su propio corazón, pero no lo hacen desde la palabra de Dios. Por eso que el fundamento de la palabra es importante siempre tenerlo en nuestra vida. El fundamento de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. No las personas que a veces escriben para alardear o para vanagloriarse. Otro punto importante para no perder la sazón, ¿saben cuál es? Las pruebas, hermano. Como sal de este mundo, pasaremos por pruebas también, hermanos. Lucas 8:13. Volviendo a la parábola del sembrador. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8:13. En el tiempo de la prueba se apartan, dejan de ser sal. Aquí está hablando de los que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se desinflan, como decimos en buen chileno. Una prueba más, hermanos, sobre la debilidad de la teología de que una vez salvos, somos siempre salvos. Siempre salvos. A pesar de todo, hermano, que tú puedas pecar, todo, y lleves una vida sin santidad, sin nada, eres salvo. Salvo, siempre salvo. Pero no es así. ¿Con cuánta frecuencia, hermano, hemos visto a personas que durante un tiempo, o a veces demasiado tiempo largo,
han creído en Dios, sirven a Dios con un buen corazón, llegan con un buen corazón a servir en un principio. Pero luego al final, las pruebas lo apartan de la verdad. ¿Podemos decir que esta gente nunca creyeron en la verdad? ¿Podemos decir que nunca se convirtieron? ¿Que no gustaron de la salvación y de las cosas celestiales y espirituales? ¿Podemos decir eso? No, ¿cierto? Son personas que realmente conocieron en un momento al Señor, gustaron de las cosas de Dios. Por eso que esta explicación es una explicación simplista, que niega la verdad de las Sagradas Escrituras. Es cierto que nadie puede quitarte la salvación. Pero es cierto, hermano, de que si oyes a los demonios o te dejas vencer por las pruebas, tú mismo terminarás apartándote de la verdad y perdiendo la salvación. Por eso que el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto es lo que tú debes hacer en los tiempos de prueba. El verdadero cristiano debe brillar como luz entre las tinieblas y bendecir siempre a Jehová Dios en todo tiempo. En todo tiempo el verdadero creyente que es sal de este mundo debe alabar a Dios de continuo, cada día. Debe brillar en este mundo. Porque la verdad, hermano, que durante las vacas gordas, cualquiera dice que es cristiano, ¿cierto? Cuando les va bien, cuando todo es bendición, porque muchos creyentes se mueven así, en las vacas gordas. Todo fluye, pero cuando viene la prueba y Dios quiere probar esos corazones, hermanos, terminan apartándose, dejan de ser sal de este mundo. En el tiempo de la prueba no son verdaderos creyentes. Y Dios prueba nuestra fe, hermano. ¿Y saben por qué Dios prueba nuestra fe? Para ver si realmente confiamos en Él. Dios probará tu fe. Y esto grábatelo muy bien. Dios probará tu fe no para destruirte. Dios probará tu fe no para destruirnos, hermano. Sino, ¿saben para qué? Para perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Mire, 1 de Pedro, vámonos a 1 de Pedro, unas hojitas más adelante. 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1, 3 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Debemos, hermanos, resistir la prueba. Si queremos ser sal de este mundo, debemos resistir la prueba. Porque estamos viviendo, hermano, en un tiempo donde el mundo cada vez se pone más amargo. En medio de ese mundo amargo, tú debes ser sal. Darle alegría, sazón a este mundo por medio de Jesucristo. Y por medio de la fe, hermano, podremos alcanzar la salvación de nuestras almas. Otro punto importante para seguir siendo sal de este mundo: cuídate del pecado. No hay mayor prueba que la tentación, hermano. Por eso que está escrito: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, la corona de vida no se recibe sin pruebas. Por eso que nos debemos cuidar. Nos debemos cuidar ¿de qué? Del afán, de las riquezas, de los placeres de esta vida, de lo que el mundo nos ofrece, de la tentación del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque esto puede ahogar tu vida. Puede ahogar a un creyente. Puede volverlo insípido. Y lo más triste es que como cristiano no te permitirá llevar frutos. Lucas 8:14. Volvemos a la parábola del sembrador para el contexto de lo que estamos compartiendo. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos. Habla, ¿cierto?, de la semilla. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Se dan cuenta? Cuando un cristiano, hermano, queda ahogado por el pecado, es como cuando la sal se pierde su sabor. ¿Y saben qué? No sirve para nada. No sirve más para nada. Y esta palabra nos lleva a 2 de Pedro 2, 20 al 22. Mire. 2, 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es lo mismo, hermano, que volverte insípido. Es lo mismo que dejar de ser sal. Qué triste, hermano, es ver gente o creyentes insípidos. Creyentes que deberían llevar frutos. Y lo único que son, hermano, son verdaderas piedras de tropiezo, hermano, para la iglesia y para la obra de Dios. Por eso que debemos analizar nuestra vida, hermano. ¿Ah? Como esos cocineros que meten la cuchara ahí en la sopa, ahí cuando están preparando los guisos, ¿ah?, para comprobar el nivel de sabor. Bueno, pidámosle, hermano, al Espíritu Santo que meta también su dedo en nuestro corazón y nos revele el grado de sabor que tenemos como creyentes. Si realmente estamos siendo sal de este mundo, hermano, tendremos sabor. Que Dios nos haga ver, hermano,
si estamos perdiendo o no el sabor como hijos de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque la verdad, hermano, que el sabor no se pierde de golpe. Es un proceso. Todos los cristianos que tarde o temprano dejan de ser sal y ya no sazonan y se vuelven insípidos, es un proceso. Es un proceso que de a poquito va cayendo en decadencia, en carnalidad. Muchos caen en depravación, en pecado. Es como bien progresivo. Hasta que va en aumento y ya la persona pierde su salvación. Se vuelve putrefacta para Dios, hermano. Es fuerte la palabra, pero es así. Por eso que debemos ser sal de esta tierra. Ocuparnos constantemente, hermano, de la obra de Dios y también de las cosas que son espirituales. Siempre debemos tener ese sabor de Cristo. A eso nos llama este pasaje. A ser personas, hermano, que la gente de gusto, que se acerquen a ti, que vean a Jesucristo, que vean su carácter en ti. Ese sabor que Cristo imprimía a donde iba, tú lo puedes tener en tu vida. La sal, hermano, antes era muy valorada. En ese tiempo preservaba los alimentos y de hecho todavía se usa. Bueno, hermano, esto es lo mismo para un cristiano. Un cristiano bien sazonado, un cristiano que es como sal, hermano, esté en la familia, esté en donde esté, en el trabajo, en donde esté, siempre va a tener la gracia de Cristo, ese sabor del Señor. Y la gente te va a mirar distinto. Va a ver que hay una obra de Cristo en ti. Ahora, si pierdes el sabor, hermano, va a ser tu responsabilidad, no de Dios. Y si pierdes el sabor, no vas a servir más para nada, hermano. Por eso que debes cuidarte. Por eso que siempre debemos estar constantemente revisando nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que de esta manera también mantengamos ese sabor como hijos de Dios. Cuidemos nuestra vida, hermano. Este pasaje de Mateo nos hace ver que algunos perdieron ese sabor y ya no sirven más para nada, hermano. Ahora, ¿cómo evitar para que no perdamos ese sabor y para que Dios pueda usarte bien en el servicio, en la obra de Cristo? Deuteronomio 10. Vámonos a Deuteronomio 10. Un texto del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero que se puede complementar, hermano, con esta palabra. 12 y 13 dice: ahora pues, aquí hablándole Dios a Israel, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Así, hermano, siempre estarás siendo sal. Guarda los caminos de Dios, considera a Dios en tu vida, cuida tu corazón de todo lo que te pueda corromper, de todo lo que te pueda contaminar, de todo lo que te pueda volver insípido. Cuídate. Algunas cosas importantes, hermanos. Cuídate de oír mentiras.
Cuídate de falsos mensajes. Afírmate en la prueba. Guárdate del pecado. Cuida la verdad y las sanas palabras. Ocúpate en la voluntad de Dios. No pierdas la sazón de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el Señor, vosotros, hermanos, estas palabras no fueron dirigidas al sumo sacerdote, al Sanedrín, a los líderes religiosos de aquella época, o a gente especial, o a gente escogida con ciertas funciones. Hermanos, no. Ni tampoco fueron dirigidas a gente famosa, o a denominaciones cristianas exclusivas. No fueron dirigidas a ningún grupo de famosos predicadores. Estas palabras son dirigidas a sus discípulos, a gente sencilla, llena de complejos, debilidades, pecados, defectos, pero que aman a Dios y que cada día quieren ir perfeccionándose en ser sal de esta tierra. Cuando dice a vosotros, se refiere a aquellos que reúnen el carácter de Cristo, que son personas que viven las bienaventuranzas. A ellos se refiere el Señor. Por lo tanto, no es sal todo aquel que dice ser discípulo de Cristo, sino el que verdaderamente muestra el carácter de Cristo en su vida. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermano, que nosotros fuimos dejados en este mundo para ser sal de este mundo. Y alejados del mundo, hermano, no podremos cumplir esta función de ser sal. Porque en el mundo hay corrupción. Pero nosotros debemos ser sal en medio de un mundo corrupto, de un mundo, como les decía, amargo. Muchos cristianos están dejando de ser salar, están dejando de ser sabor, están dejando de cumplir esta palabra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El cristiano que pierde su sabor no sirve más para nada. Es más, las palabras de Jesús dicen, sino para ser echada fuera. Y aquí se refiere justamente a la perdición eterna. Y no hay algo más suave o liviano como esta interpretación del Señor. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después dice, hollada por los hombres. Esto también se relaciona con la condenación, hermano. Se trata de la mayor tragedia de la cual puede vivir un creyente. De haber sido sal, pierde su sabor. De alguien que ha disfrutado del estatus de hijo de Dios, ahora se ha echado fuera, hermano. Y muchos predicadores intentan maquillar y acomodar estas palabras, hermano. Pero la verdad que esa es la realidad, hermano. Son gente que fueron sal en algún momento, pero perdieron esa sazón. Y miren, el Señor Jesús es claro en sus afirmaciones y no hay lugar para entenderlo distinto o de otra manera.
Así como la sal no recupera su sabor, tampoco aquellos que, habiendo sido hechos participantes del Espíritu Santo y de la gracia y recayeron, puedan ser renovados para arrepentimiento. Vámonos a Hebreos 6. Ya estamos terminando, hermanos. Hebreos 6. ...4 al 6, dice... ¿Lo tienen? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, hermano. La pérdida de la salvación, hermano, es para siempre. Porque sin santidad, hermano, nadie verá a Dios. ¿Cierto? Eso lo puede usted encontrar en Hebreos 12:14. Así la sal, si deja su función, no sirve más, hermano, para nada. Como conclusión, cuidémonos, hermanos, de no contaminarnos. Cuidémonos de dejar de ser sal y volvernos inútiles en el reino de Dios. Seamos cristianos con ese sabor de Cristo, sazonados. Porque si dejamos de ser sal, hermano, ya no serviremos para nada. Esa es la enseñanza que nos deja esta metáfora de Cristo. Solo seremos piedra de tropiezo para otros. Dejar de ser sal y volverte insípido, también, hermano, es apostatar de tu fe. Muchos conocen este pasaje y se lo conocen de memoria, hermano, y hasta lo predican y lo hablan, pero muchos hoy en día lo están desechando, hermano. Han dejado de lado seguir siendo sal y ya no cumplen el propósito que Dios les ha dado en esta tierra o en su iglesia. Que Dios nos ayude, hermano, a nunca volvernos inútiles, a nunca volvernos necios, a nunca perder el sentido, hermano, de la vida cristiana. Porque cuando eso ocurre es porque ya dejaste de ser sal de este mundo. Te has vuelto insípido. Y eso terminará haciendo que pierdas definitivamente tu salvación, como dice en Hebreos. Y luego serás hollada por los hombres. Por eso, hermano, te motivo a que sigas siendo sal en un mundo que cada vez más y más se va yendo a una descomposición y a una putrefacción de decadencia moral y espiritual, hermano. Estamos llamados a ser sal en medio de un mundo de decadencia. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, donde la inmoralidad está tremenda, hermano. Así que cuidémonos. Cuidémonos, hermano, también de no ser echados fuera del reino de Dios. Hermano, y con estas palabras termino este mensaje. Si eres sal, serás lo más preciado y valioso para Dios. No solo para su iglesia, sino también para aquellos que en algún momento te puedan escuchar y quieran arrepentirse y volverse a Dios. Parémonos, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias por esta palabra. Dios mío, ayúdanos siempre a ser sal de este mundo. No permitas, Señor, que nos volvamos insípidos, Señor, que nos volvamos creyentes inútiles, que nos volvamos creyentes que seremos piedra de tropiezo para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre tener ese sabor de Cristo,
Que siempre estemos sazonados, Señor, con la palabra de verdad, con la sana doctrina, con un evangelio verdadero, limpio, puro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a ser siempre personas que le pongan sabor a esta vida por medio de Jesucristo. Dios mío, cuídanos de no ser echados fuera del reino de Dios, Señor. Cuídanos, Padre eterno, de que siempre, Dios mío, podamos ser personas que entreguemos esa sazón de Cristo. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Llévate tú toda la gloria y la honra, porque tú la mereces, Señor, y tu palabra la merece, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Amén.